Todos y todas sean muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a este video que estoy haciendo hoy día lunes, que no es un día en que suele streamear lectura, sino que son los días sábados del día habitual. Pero están pasando cosas y quería hacer mi pequeño aporte ante esta situación que está pasando, que es una situación que se está escuchando en los medios, está saliendo en los medios y que quería hacer el aporte desde este espacio virtual, pero que no quería dejar de alzar la voz ante esta situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es un poco lo siguiente. Un profesor en la provincia de San Juan está teniendo una serie de problemas y complicaciones por haber compartido con estudiantes la lectura de una obra de un escritor argentino que se llama Hernán Cassiari, que es como un gran escritor argentino contemporáneo, que escribió un cuento y que está atravesando este compañero que se llama Nicolás Esquivel. Está atravesando una situación que ha sido apartado de sus obras y que su puesto de trabajo corre peligro por haber compartido una lectura de Hernán Cassiari. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir un poco como para poner en contexto esto que está sacado de la página del mismísimo Hernán Cassiari, que es el autor de este cuento. Y de muchos otros. Sí, la página la pueden encontrar como orsay.org, orsay.org. Sí, Orsay se escribe O-R-S-I, que no sé por qué no debo a subir cuando subo todo, no se debe ver en el stream, todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero este señor... momento, ya sé lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es lo siguiente, a ver, tengo que venir acá, probablemente... acá, ya entendí lo que está pasando. Lo que está pasando es eso. Perfecto, ahora sí. Entonces esto, ¿no? Ahora sí, esta es la página, Editorial Orsay. Este es Nicolás. Y la situación es esta, ¿no? Conversación telefónica con la ministra de Educación de San Juan, que apartó de su cargo al profesor sanjuanino que leyó mi cuento Canelones a alumnos del secundario. La bajada dice: el Ministerio de Educación de San Juan evalúa suspender a un profesor por leerle a sus alumnos un cuento que en su versión original contiene las palabras poronga, culo y tetas. Hablé por teléfono con el docente, después con la rectora y finalmente anoche dialogué con la ministra de Educación de la provincia para que detenga el despropósito. Aquí la grabación de las 3 charlas telefónicas. Tenemos tiempo, son recién las... ¿qué hora es? 10:15 de la noche. Vamos a tomarnos un momentito para poder escuchar un poco estas comunicaciones. Primer conversación con Nicolás Esquivel, profesor de la Escuela Normal Sarmiento. Hola. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas, Hernán. ¿Cómo la estás pasando? Muy mal. ¿Cuándo pasó esto? Pasó la semana pasada, tenía que dar un ejercicio que estaba como bastante negado a los chicos. Y nada, yo comentándoles que estaba en la producción de Canelones, charlando también de Metegol, de Fontana Rosa. Les propuse leerles el cuento como lo contaba vos también en otros medios. Y a muchos chicos les encantó, lo fueron a buscar y nada, terminó ahora que estoy saliendo en todos los medios. Están utilizando videos míos viejos que hacía cuando era estudiante para escracharme. Nada, la verdad que es una situación bastante fea. Escúchame, ¿vos les leíste el cuento o les diste el link para que ellos lo buscaran en internet? No, les leí el cuento. Eso ha sido lo que ha disgustado a los padres, porque han hecho una captura malintencionada de ese fragmento y la han andado divulgando por grupo, recibido amenazas, me quieren golpear, etcétera. La pregunta que te quiero hacer es si vos querés que me meta públicamente o preferís que baje la espuma. Hernán, no sé, estoy emocionado, te lo juro. No sé, lo que vos consideres mejor es tu texto. Pero no por el texto. El texto es una pelotudez. O sea, a mí me parece que es una injusticia que están haciendo con un profesor. Más que el texto no importa. El texto dice culo, teta y poronga. No dice nada. Sí. Lo que pasa es que no lo ven como lo vemos nosotros. No importa, pero no es una cuestión de percepción, sino de educación, justamente. Sí, como yo le dije, la idea era trabajar sobre eso, ver si es realmente necesario para el relato, para el sentido del cuento, cómo lo podemos reemplazar con palabras que sean más correctas. Era como un ejercicio en realidad de trabajar sobre eso, porque ¿qué cuento es correcto? Si les hablo de Fontana Rosa, que insultaba en sus cuentos de fútbol. Pero más allá de eso, o sea, es imposible. ¿Te suspendieron o quieren suspenderte o hay algo por el estilo o la prensa está exagerando? La prensa primero está como agarrándose todo lo que encuentra, ha tenido que presentar
cartas notariales a todos los medios que he encontrado que han empezado a difundir videos míos, porque primero la escuela como que quiso resolver mi identidad, pero nada, ahora ya es con rostro, con todo, nada. Te pregunto puntualmente si hay medios que dicen que el Ministerio de Educación suspendió a un profesor. ¿Esto es así o no? Sí, inclusive hablé con un periodista que es amigo mío, me dijo, yo he ido al ministerio y han dicho que vos te han sacado de todos los cargos que tenés en la escuela, y yo le he dicho, a mí nadie me ha notificado nada, pero eso es lo que andan diciendo. Entonces sigue siendo un rumor, o sea, no hay ninguna fuente que te confirme a vos particularmente esto. No. A mí personalmente nadie me ha notificado nada oficial. Ok, ¿hay alguna persona dentro de la Escuela Normal Sarmiento con la que se pueda hablar al respecto? Sí, la rectora, te puedo facilitar el número. Digo. ¿Me podés pasar por WhatsApp su nombre, su apellido y su contacto? Sí, no tengo ningún problema. Dale. ¿Esta persona se comunicó con vos? ¿Alguien de la escuela se comunicó con vos? ¿O fue una cosa que está ocurriendo a nivel mediático nada más? Todo pasó, a mí me contactaron, me dijeron hay una madre enojada. Bueno, le digo, charlemos, hablo con la institución, justifico, inclusive puedo utilizar material de la ESI para justificar el contenido. Y tuve la reunión ayer con los directivos, con esta rectora, con parte de la institución, cabeza de la institución. Y nada, hoy me levanto, o sea, hoy tenía que llevarles un papel más justificando, entregándoles qué fue específicamente lo que di en clase. Y nada, me desayuno con miles de mensajes, llamadas perdidas, los medios llamándome, escrachándome. Entonces digo, acá, ¿qué ha pasado? Si yo estoy haciendo lo legalmente correcto, que es a través de la institución. Está clarísimo. Yo voy a intentar comunicarme con la rectora, pero más que nada quería preguntarte, primero que nada está tu privacidad, tu nombre ya salió y yo lo que quisiera es públicamente salir en tu defensa, pero no en la defensa de mi cuento, sino en la defensa de cualquier profesor tiene de leer la literatura que se le antoje frente a alumnos secundarios y además de características tan sencillas. Pero bueno, era eso sobre todo, Juan Nicolás, y seguramente voy a seguir contactándome con vos por WhatsApp hasta que solucionemos este asunto. A mí me parece que suspender un profesor es una cosa gravísima y vamos a tratar de que no ocurra. Bueno, de verdad no sabes lo que significa. Hermano, te mando un abrazo grande. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Bien, primer audio, ¿no? Casiari hablando con Nicolás, planteando un poco cuál fue la situación. Realmente esto, ¿no? La situación de estar atravesando un escrache que en los medios estén hablando de vos y que vos no tenés la posibilidad de explicar, de poder defenderte, de poder argumentar qué pasó, por qué pasó lo que pasó y por qué elegiste lo que elegiste, realmente es muy desesperante. Es desesperante, porque empieza a correr una bola que vos no la podés parar de ninguna manera. Y empieza a sumarse algo que dice Nicolás, se empieza a sumar esto, ¿no? El escarnio público que se da a partir de, bueno, vamos a ver en este inmenso archivo que puede ser Internet, quién es esta persona. Y se toman cosas tal vez que uno grabó hace mucho tiempo atrás, contenido que uno subió hace mucho tiempo atrás, donde se construye una imagen. Y es realmente muy difícil y muy complejo desandar eso. Por eso a mí me parece realmente extremadamente loable y genial la actitud que tuvo Casiari de ponerse en contacto. ¿Por qué? Porque me parece a mí que tal vez la sensación es la sensación de soledad, de ¿cómo paro todo esto? Y recibir un apoyo del escritor me parece que no ha de ser menor, pero también creo que el apoyo tiene que venir de todas las personas que trabajamos en las escuelas y que creemos que el camino es el camino de la libertad, que el camino es el camino de la construcción y que el camino es el camino de poder cuestionar todo, que el camino tiene que ser ese. Vamos entonces ahora con el segundo audio, que es la conversación con la rectora del Sarmiento. Hola. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos sos la rectora del Normal Sarmiento? Escuela Normal Sarmiento, sí. ¿Lo que está saliendo en la prensa respecto a que un profesor ha sido suspendido es real? Ay, hermano, a ver. Yo soy la rectora, yo lo único que he hecho es, me entero el jueves a la noche, averiguo quién es el profe, que el profe es Juan Esquivel, y le pido al profe que venga a hablar conmigo ayer, que es el primer día hábil. Estamos hablando de que viernes feriado, lunes feriado. Sí. Aviso a mis autoridades superiores, que son supervisora de nivel secundario, y a la supervisora general. Hago una acta muy pequeña en la que le pido al profe que me haga un escrito contándome
cuál fue el contenido de la clase y que me reprodujera el texto que había leído, porque él me dice que omite la parte que ha destrozado todo el escándalo, que es un texto donde hay algunas cuestiones explícitas sexuales. Eso es lo que ha disparado todo. Le pido que me reconstruya la clase. Hoy me lo ha presentado y yo lo he elevado a supervisión. Entonces Marcela no está suspendido, está en revisión. Yo no escucho noticias. Hay autoridades del ministerio muy preocupadas porque no estalle el escándalo. Pero el escándalo, los padres van a decir cualquier cosa y los medios empiezan a replicar y empiezan a perseguir. Ya ha habido autoridades del ministerio que me están presionando a mí para que empiece a explicar desde el jueves a la noche lo que hice. Está clarísimo. La entrevista que tuvimos con Juan, en la que le pedí que me haga un informe de la clase, él citó tu texto, él comentó que se iba a hacer una miniserie y demás. Yo le dije que el texto era bastante perturbador, ese textito que ha disparado toda esta locura, y él me dijo que él en clase no lo había leído. Hay muchas versiones de ese texto y el texto original, el largo, es muy difícil de leer. Dura como 16 minutos, no creo que ningún profesor lo lea. En cambio, las versiones televisivas y radiales, que no contienen el cuento completo, seguramente debe ser la que Juan Nicolás leyó. Por eso, él no me ha pasado el texto que leyó, pero como vos decís, es un texto largo, yo todavía no lo leo. Y me siguen persiguiendo. Están haciendo una casa de brujas con versiones que circulan y yo no me voy a manejar, ya te dije, no miro noticias, yo voy a ir reconstruyendo paso a paso y escuchando a cada uno de los actores de esta historia. Bueno, me alegro mucho, Marcela, de que lo hagas de esta manera. Te quiero decir que cualquier conversación en donde vos creas que tanto con los padres como con el ministerio puede estar yo como autor, yo encantado de estar para salir en defensa en absoluto del cuento, para nada, sino de Juan Nicolás en particular. Eso solamente que te lo quiero dejar claro, que si me necesitas para algo, estoy. Si no me necesitas, está todo bien. Te va a necesitar, Juan, porque yo vuelvo a decirte, yo estoy siendo muy cautelosa, pero no depende de mí, yo no soy autoridad del ministerio. Claro. Y creo que ya hay una condena social, porque han empezado a difundir cosas de Juan y demás que yo no puedo frenar. No, por eso no, ya a mí los medios no me interesan. De hecho, quiero hablar con vos y con Juan antes que hablar con nadie. A ver, el ministerio salió a dar respuesta, que en vez de venir a preguntarme a mí. ¿Hay alguna persona, Marcela, en el ministerio con la que yo pueda hablar? Yo voy a poner este diálogo que he tenido con vos, como me están persiguiendo a mí ahora. Yo voy a poner que Hernán Casiari está dispuesto a intervenir, a dar las explicaciones del caso, acompañando al profesor. Hay un problema muy grande con los padres y con el ministerio, no con Juan ni con los textos. Vamos a tomar el toro por las astas. A mí me gustaría hablar con el que está primero en el Ministerio de Educación de San Juan. ¿Quién es esa persona? ¿Me puede pasar el contacto y un teléfono? Deberías hablar con el ministro de Educación, que yo no tengo el teléfono del ministro, pero yo voy a decir que vos estás disponible. Dale, por favor. Y pasar el contacto mío que lo tenés. Sí, yo lo voy a dar. Dale, gracias, Marcela. Te agradezco un montón. Bueno, Hernán. Dale, un beso grande. Hasta luego. Chao. Sí, rescato las partes de... Acá el problema no es del profesor, hay un problema con los padres y el ministerio. Lo de tomar el toro por las astas, me parece súper lúcido. Y vamos con la última parte, porque la idea de escuchar estos audios, estas grabaciones, es poder tener el contexto a partir de la voz de cada uno de los actores de esta situación, a partir de la comunicación que tuvo Hernán Casiari con Nicolás, con la rectora de la escuela y con la ministra de Educación. Y después leer el texto en cuestión. Así que vamos con el último audio, son 6 minutos, pero con todo. Hola. Hola, Cecilia, gracias por atenderme. No, por favor, hemos estado desencontrados. Todo bien. Una cosa y otra. Era solamente para poder consultarte sobre el estado de la situación del profesor que está en problemas por haber leído un cuento. ¿Cómo está ese asunto? Yo no me adelantaría para poder, porque como digo, no he tenido los elementos a mi mano directamente. Entonces no quiero apresurarme al respecto. Que el Ministerio de Educación tenga que ver o está realizando es por vía diferente, paralela a lo que la jueza de menores, creo que es la que también está actuando de oficio. Perdón, ¿hay una jueza de menores actuando de oficio? ¿Por qué razón? Exacto. ¿Por qué razón? Supongo que debe ser, por eso no tengo todos los datos, no tengo toda la información. He visto la información en un diario, que la jueza de menores estaría actuando de oficio por el tema de la
protección a los menores con el tema de, no sé, en las cuestiones sexuales. Desconozco el detalle, es lo que he visto en los medios nada más. ¿Sabés que estuve hablando ayer con la rectora, Marcela Herrera, que me decía que tampoco tenía detalles sobre el contenido del cuento? Ahora estoy hablando con vos, que me decís que no tenés detalles sobre el contenido del cuento. El contenido del cuento yo lo conozco. No me refiero a detalles respecto del cuento, Hernán. ¿Sí, no? Me refiero a detalles de la situación en general, ¿cierto? No sé cómo ha resultado la reunión con los padres hoy. Bueno, esto está en proceso. Y respecto a lo que sí sabemos, que es que Juan Nicolás leyó un cuento en clase de alumnos de segundo año, un cuento que, por lo que me decís, vos leíste en su totalidad. Sí. ¿Te parece que está mal? Yo, como profesora de pedagogía, diré, hay cuestiones que tienen que ver con el texto y hay cuestiones que tienen que ver con el cotexto y el contexto, ¿no es cierto? Entonces, por allí hay que ver esto. Ese cuento puede servir muchísimo para muchos análisis, desde cómo termina, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, la perversidad que se puede hacer con un simple juego. Sí. Bueno, o sea, tiene muchos análisis, inclusive desde lo ético y moral, que podrían ser muy interesantes también trabajarlo con los alumnos. También sé que el profesor dijo que él no había entregado todo el cuento. No, claro, es imposible que haya leído el cuento completo porque es larguísimo. Lo que sí pasó, leyó una versión mía, acotada del cuento. Ese cuento tiene versiones para televisión, para radio, para cine. Estamos haciendo una película con ese cuento, con Darío Barassi, que es sanjuanino. Él leyó un resumen del cuento en donde no había ninguna mala palabra. Luego ocurrió que algunos alumnos se interesaron tanto por el cuento que fueron a buscar la versión original en sus casas por internet, cosa que ya a esa altura deberían darle un premio al profesor, porque unos alumnos fueron a internet a buscar algo. Que queden con el interés de ir a buscar. Yo, si fuera ministro de Educación de San Juan, le daría un premio en la Plaza Mayor. Pero bueno, estamos en situación de querer suspender. Pero eso fue lo que pasó. Los chicos fueron a internet a buscar el cuento original, donde hay 3 malas palabras, Cecilia, en el cuento original que Juan Nicolás no leyó en su aula, sino que los chicos fueron por la capacidad del maestro de interesarlos en literatura. Eso fue todo lo que pasó. Porque debe tener, es joven, debe tener muy buena relación y buena charla, como buen profesor de teatro, además, imagino que debe tener buena charla con sus alumnos. Sí, por eso hay que suspenderlo inmediatamente. ¿A qué te refieres? El profesor hizo algo que a mí me parece milagroso, que es interesar a unos alumnos para que busquen la versión original de un texto en horas extraescolares, y por eso lo estamos a punto de suspender. No sé si estamos a punto de suspenderlo. Se lo ha relegado ahora de la sala de clase para ver la situación en su totalidad, porque nosotros como ministerio tenemos que escuchar también a los padres. A los papás hay que educarlos, no hay que hacerles caso en estas pelotudeces, hay que educarlos. No, bueno, pero no digo que no tengamos que trabajar con la comunidad educativa, pero tenemos que trabajar, porque son los padres de nuestros alumnos. Pero en tu caso vos tenés 35 años de docencia, la rectora también, pero sabemos que no hay ningún problema con lo que pasó, lo sabemos, somos conscientes de eso en nuestro interior. Dejar que la prensa lapide a este chico porque un papá o una mamá ignorante no se da cuenta de que en la secundaria es perfecto que pase eso. No podemos seguir, o sea, alguien lo tiene que frenar. Y si no sos vos, que sos la ministra de Educación, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿con quién tengo que hablar? Hablé con el profesor que me dio el contacto de la rectora. La rectora me dijo, ay, ayúdalo a Juan. Y me dio el contacto tuyo. Vos tampoco podés hacer nada. Bueno, ¿quién puede hacer algo? ¿Con quién tengo que hablar? Yo no digo que no pueda hacer nada. Entonces hacelo, Cecilia, por favor. Yo estoy llegando a ponerme al tanto de la situación en directo. Yo tengo que enterarme de qué se ha hecho en la escuela con este docente y con la situación que se ha planteado. Ayúdalo, por favor. Yo quiero a mis docentes, diré, y quiero a los docentes jóvenes. Es un profesor que leyó un cuento en clase y lo hizo tan bien que hizo que sus alumnos fueran a buscar más de eso en internet. Eso fue todo lo que pasó. Ayúdalo, dale un premio, una medallita. Y hay que hablar con esos alumnos también
también para ver qué fue lo que plantearon, por qué se ha generado esta situación. Porque un papá pelotudo, Cecilia, ya lo sabés. Eso lo sabés. No lo tenés que investigar, eso está clarísimo. Eso ya lo sabemos. Una mamá o un papá que vio poronga, culo y teta en el internet del chico en la casa, le sacó una captura de pantalla, se enteró la prensa y están haciendo todo este desastre con un profesor que lo único que hizo fue leer un cuento en su aula. Sí. Ayúdalo. Sí, bueno, déjame que me integre al ruedo de la situación. Como ministra de Educación, enfocá que es un profesor que leyó algo y que los chicos tuvieron ganas de ir a revisar a internet a ver si había más. Por favor, enfocá que es milagroso lo que está pasando. Sí. Te agradezco mucho. Déjame que lo vea. Dale, bueno, un beso grande. Adiós, otro, adiós. La verdad que God, Hernán Casiari, saludos, genial, la verdad que genial. Anoté un par de cosas mientras iba escuchando. Primero, lo de dar un premio al profesor en la Plaza Mayor me pareció una genialidad. Cuasi un pedido socrático cuando Sócrates estaba ahí en el ágora defendiéndose en el juicio, diciendo, no deberían condenarme a muerte, deberían tratarme como un campeón de las Olimpiadas, debería el Estado mantenerme. Eso me recordó mucho a Sócrates. Y después de esto, ¿no? Ocurre esta situación que se empieza a recorrer más en los medios de comunicación, seguramente en grupos de WhatsApp y demás, y de repente hay una jueza que empieza a actuar de oficio. Es decir, cómo cuando el aparato empieza a presionar, la presión realmente se da desde muy distintos lugares y se pone muy heavy, muy heavy. Eso por un lado. Por otro lado, cómo luchar contra lo establecido, cuando a veces el precio es tan alto. Y eso que estamos hablando de una escuela que es una escuela grande, histórica, que es una escuela de las principales de la provincia. ¿Cómo hacemos para luchar contra lo que está mal cuando la respuesta es tan desmedida? Y lo que dice Hernán Casiari al final, un padre o una madre pelotuda, que leyó eso y que fue contra sus principios y a pedir la cabeza del profesor que le está dando esta barbaridad a mis estudiantes, a mis hijos. Por eso es que creo que hay que apoyar desde todos lados posibles y desde este muy humilde y pequeño lugar lo estoy haciendo, desde este stream, a Nicolás Esquivel. Primero, para apoyarlo a él, y segundo, porque creo que es fundamental la respuesta. Es decir, frente a estos ataques, que sea la respuesta, la mayor cantidad de respuesta de quienes pensamos, de quienes luchamos, de quienes sostenemos esta línea, de que la escuela tiene que ser un lugar de liberación, y que la liberación implica que podamos discutir todo, que podamos cuestionarnos todo. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto, y como este es un espacio en el que leemos, la idea es que leamos. ¿Que leamos qué? Que leamos este polémico cuento que vamos a estar leyendo. La verdad es que desconozco si esta versión que voy a leer ahora es la misma que leyó el profesor Nicolás en clase o es otra, pero es sí la que está publicada en la página de Hernán Casiari, que se llama hernancasiari.com. ¿Sí? A veces no es Orsay, sino que es Hernán Casiari, que bueno, es el autor de la obra. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la lectura. Canelones, 19 de abril del 2007. Este relato apareció por primera vez en el blog Orsay de Hernán Casiari el 19 de abril del 2017. Se publicó en El pibe que arruinaba las fotos y Renuncio, una antología. En un formato adaptado aparecen Pibe, Conferencias, FM Metro y Telefe. Sí, que es lo que decía Hernán, que está adaptado para la radio y la televisión. A las bromas telefónicas las llamábamos cachadas y eran tan antiguas como el teléfono. Había una gran variedad de métodos, pero casi todos tenían como objeto molestar a un interlocutor desprevenido, sacarlo de las casillas, desubicarlo. Con el Chiri nos convertimos en expertos cuando promediábamos el secundario. Éramos magos al teléfono, pero entonces ocurrió una desventura que nos obligó a abandonar el profesionalismo. Una historia que
aún hoy nos recuerda que llevamos la maldad dentro del cuerpo. Empezamos como todo el mundo, siendo niños, cuando los teléfonos eran negros, a disco y del Estado. Para los millennials, antes eran los teléfonos así. Las primeras cachadas infantiles siempre tienen como víctimas a personas que se apellidan Gallo. Nadie sabe por qué, pero es así. En la guía telefónica de Mercedes había 9 y los llamábamos a todos, uno por uno. «Hola, ¿con lo de Gallo?» «Sí», decían del otro lado. «¿Está Remigio?» «Acá no vive ningún Remigio. Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero». Y cortábamos muertos de la risa. Existían docenas de estas bromas básicas y siempre nos las copiábamos de hermanos mayores a primos que ya se dedicaban a otras más elaboradas. Como se comprende, las primeras incursiones en el oficio buscaban solo la propia risa, una carcajada limpia que no causaba grandes molestias a la víctima. Mate time. Pido 1000 disculpas, recién acabo de darme cuenta que ustedes no están viendo el texto. Ahí sí, estamos leyendo acá. Ojalá nos hubiésemos quedado en ese punto muerto de la infancia, donde no existe la maldad y la culpa, pero no. Debimos avanzar y avanzamos. En los pueblos chicos siempre circulan rumores, informaciones y datos sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas, vecinos a los que llamábamos chinches. Se trataba de una clase de señor mayor que ante una broma telefónica desataba toda la fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de los 10 o 12 años nos llegó una información de primera mano. Había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave. «Hola, ¿hablo con lo de Toledo?» «Sí». «¿Está Cornetita?» Esa era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, comenzara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, resoplidos desopilantes y desenfrenados neologismos. Nos poníamos, el Chiri y yo, en el mismo auricular e imaginábamos a Toledo en su casa en calzoncillos, con los cachetes de color borrabino y sacando humo por las orejas. Cuando a los 10 minutos su diatriba perdía la fuerza y sus pulmones el aire, solo era necesario decir «pero no se enoje, Cornetita», para que todo comenzara otra vez. Ese era el desideratum. Pero el niño crece y con él madura también la ambición, la estructura dramática y aún dormida gana forma a la maldad. La estructura dramática y, aún dormida, gana forma a la maldad. Con el Chiri no tardamos en aburrirnos de invisibles gallos y toledos que solo eran voces incorpóreas detrás de un cable, y nos pasamos al nivel de las cachadas en 3 dimensiones, que tenían como víctimas a sujetos presenciales. A las 7 de la tarde, el pelado de enfrente comenzaba a cerrar su negocio para volver a casa, sin haber vendido nada en 5 horas de aburrimiento. Nosotros podíamos verlo, resignado, desde la ventana del comedor. Cuando el pelado bajaba la persiana pesadísima del local justo antes de poner el candado, lo llamábamos por teléfono. El pobre hombre, que no quería perder una venta, se desesperaba y abría otra vez la persiana, corría hasta el fondo del negocio y al 5º o 6º timbre decía jadeante: «Alfombras Pontoni, buenas tardes». Colgábamos. Al rato lo veíamos otra vez, humillado y vencido, cerrar la persiana gigante. Le costaba el doble. Su vida era una mierda. Se le notaba en los ojos y en la curvatura de la espalda. Entonces el pelado escuchaba otra vez el teléfono dentro del local. «Sí, el que ha llamado antes llama ahora, quiere una alfombra con urgencia», pensaba el comerciante, y otra vez le bombeaba el corazón, y otra vez levantaba la persiana, otra vez corría hasta el fondo, y otra vez decía: «Alfombras Pontoni, buenas tardes», con un hilo de voz. Colgábamos siempre. Un día repetimos el truco tantas veces, pero tantas, que al enésimo llamado falso el pelado no tuvo más remedio que decir: «Alfombras Pontoni, buenas noches». Hubiéramos seguido así hasta el final de los tiempos, pero un año después nos dimos las narices contra el futuro. Al primer llamado el pelado Pontoni sacó del bolsillo un mamotreto con antena y dijo: «Hola». Se había comprado un inalámbrico. La llegada de la tecnología, antes que amilanarnos, propició nuevos métodos de trabajo.
Cuando en casa tuvimos el segundo teléfono, uno con cable, otro no, con el Chiri inventábamos la telefonocomedia, que era una forma de cachada a 2 voces con receptor pasivo. Consistía en llamar a cualquier número y hacer creer a la víctima que estaba interrumpiendo una charla privada. ¿Hola? Chiri con voz de mujer. Claro, pero eso es lo que te gusta. Víctima, diga. Hernán con voz masculina, lo que me gusta es chuparte el culo. Chiri, no me diga así que se me ponen las tetas duras. Víctima, ¿quién es? Hernán, yo lo que tengo dura es la poronga, etc. El objetivo de este reto dramático era lograr que el interlocutor dejara de decir hola y se concentrara en nuestra charla obscena como si se sintiera escondido debajo de una cama de hotel. Cuantos mejores eran nuestras tramas, más tardaba la víctima en aburrirse y colgar. Fue, supongo, un gran ejercicio literario que nos serviría en el futuro para mantener a los lectores atrapados en la ficción de un relato. Una tarde, después de 10 minutos de telefonocomedia, una de nuestras víctimas comenzó a jadear y nos dio asco. Con 16 años o 17 ya podíamos considerarnos profesionales del radioteatro. Habíamos ganado en pericia escénica, en impronta y sobre todo en naturalidad de reflejos. El Chiri y yo faltábamos a las clases vespertinas de gimnasia y nos encerrábamos en casa con 2 o 3 teléfonos, un grabadorcito Sanyo y algunos elementos para generar sonidos de lluvia, de tráfico, de incendio, de ventisca. También teníamos a mano claras de huevo por si era necesario cambiar los matices de la voz. No nos hacía falta hablar entre nosotros, nos comunicábamos con gestos y miradas como locutores de radio detrás del vidrio. Hacíamos magia. Éramos capaces de mandar a un desconocido a la municipalidad a buscar un impuesto inexistente, seducir a la secretaria de un médico hasta enamorarla, hacer sonar la sirena de los bomberos en el momento que se nos ocurriera y convencer al kiosquero de la 19:30 que estaba saliendo en directo por una radio de Luján. Nos creíamos dioses y quizá por esto tocamos fondo en el cenit de nuestra gloria. Promediaba el año 88. Lo recuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar nuestras hazañas. Era de noche y mis padres no estaban en casa. Hacía horas que con el Chiri jugábamos un juego apasionante: hacer durar a la víctima en el teléfono a cualquier precio. Cuando te convertís en un profesional de la cachada, volvés a lo básico, a lo simple. El mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde el hola y hasta el clic de cierre. Esa noche Chiri llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación de 17 minutos 12 segundos con una señora diciéndole que hablaba desde la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre el planchado en seco y acabaron cantando nostalgias a dúo. Chiri la paseó por donde quiso, con guiños magistrales y toques de genialidad. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra. Tiré los dados. Me salió el 24-6-12. Marqué el número. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito. Cuando la voz de una vieja dijo «Hola», comenzó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una marca de la casa que solo usaba en momentos clave. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónita, pausada, y provocar que la víctima adivinase mi identidad. Aquella noche, en la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método. «¿Quién habla?», preguntó la vieja después de mi hola. Lo que faltaba. Dije, ya ni de mi voz te acordás. Eso era un peón 4 rey, la apertura clásica. Generaba del otro lado sensación de familiaridad. Siempre hay un sobrino que ha crecido y le ha cambiado la voz, o un ahijado, siempre. «No sé», dijo la vieja, «¿con quién quiere hablar?» «Con vos, boludona». Jugada arriesgadísima. Yo estaba sacando la reina al medio del tablero. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Pero si quería superar el tiempo de Chiri tenía que actuar como un kamikaze. Funcionó. «Daniel», dijo ella en ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. El tono se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio 1.000.000 de pistas. Daniel no era un sobrino ni un ahijado, porque el grito de la vieja había sido estremecedor. No podía ser más que un hijo.
posiblemente único. Y ese mismo dato me llevaba a otra cosa. El hijo vivía lejos y no era muy dado a llamar a su madre. Me tiré de cabeza. Claro, mamá, ¿quién va a ser? Danielito, sollozó la vieja mientras Chiri en silencio se sacaba de la cabeza un imaginario sombrero rendido ante mi jugada. Ahora el tiempo corría de mi parte. Me fui a caminar con el inalámbrico para que Chiri no intentara hacerme reír con gestos. Él se quedó escuchando desde el fijo. En 5 minutos supe que Daniel vivía en el sur. ¿Y hace frío ahí?, preguntó la vieja en pleno septiembre, y también que la relación entre ellos no había sido en los últimos años muy afectuosa. Papá hubiera querido que estuvieses en su entierro. No es fácil, mamá, hay heridas abiertas, la vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y 2 hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord del Chiri, la vieja empezó a sospechar algo. Comenzó a hacer preguntas ambiguas y debí improvisar. «¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene?», quiso saber ella y entonces no tuve opciones. «Mamá», dije sorprendido por mi crueldad, «estoy acá en la terminal». Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos del Chiri que me miraba pálido. No sonreía. Yo sentí por dentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro al mismo tiempo como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. 16 minutos. «No llores, viejita», dije. «¿Habías venido ya otras veces a Mercedes?», me preguntó con la voz rota. A veces sueño que venís de noche y que no pasás por casa». No, es la primera vez que vengo, te lo juro, pero no quería aparecer así de golpe, por eso te llamé». «¡Hijo!», gritó ella desgarrada, «colgá y apurate, vení». Casi 17 minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido. Creo que no era yo el que hablaba. Eso que no sabemos qué es, eso que nos hace humanos y horribles, ahora estaba enquistado en mí y yo era su marioneta. «Tengo que hacer un par de cositas antes y después voy a casa», dije. «Escúchame, mamá, ¿me haces canelones? Estoy muerto de hambre». «Claro, Dani, siempre extraño tus canelones». «Apurate, yo ahora te hago. Un beso. Chau, nene, estoy temblando, apurate». Y la mujer colgó. Lo miré a Chiri, que tenía la vista en el suelo. No me miraba. Supongo que no podía verme a la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, así que tampoco supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones, sin decirnos nada. Media hora más tarde entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa y que en esa mesa ya humeaba un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos entonces, duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Gran historia. Y bueno, el momento emocionante de la noche. Vamos a tomar un mate y vamos a... Estoy un poco resfriado y estoy un poco conmovido. Primero porque la historia me parece increíble. El final es zarpado. Y segundo, perdón por este momento, mocoso, estoy realmente conmovido. Segundo, pensar en esto, ¿no? En el profe Nicolás, que tiene problemas por haber leído esto. Es un montón. Es un montón. Momento. ¡Fua! Sorry. No hay que llorar en cámara, pero es que me parece realmente indignante cuando se contextualiza con todo esto,
Pero el texto dice culo, verga y qué más, y tetas, ¿no? Poronga. Es... Qué locura, ¿no? Cómo desde ciertas concepciones de lo correcto, de lo que está bien, ya me dio calor y todo. Cómo desde ciertas concepciones de lo correcto y lo que está bien, el mundo se vuelve tan estrechito, tan chiquitito, que es capaz de cargarse con todo. Incluso con las cosas que están bien. Posta que es como... Qué mundo tan pequeño, qué mundo tan estrecho, el que ante esta historia repara en que dice la palabra poronga. Ha de ser un mundo que probablemente empezó hace mucho tiempo y también terminó hace mucho tiempo y que dejó de avanzar. Y sobre todo esto, ¿no? Yo pensaba, entiendo esto, ¿no? Que Nicolás es profe de teatro y que lleva este cuento para leer con los chicos, las chicas, les chiques, que es una genialidad. Una genialidad más allá de que Casiar es un monstruo escribiendo, pero cuando leía esto, ¿no? Cómo fueron avanzando y cómo fueron complejizando y de repente en estas, ¿cómo se llama? Llamada comedia, una cosa así, empezaron a desarrollar el teatro. Empezaron a desarrollar efectos de sonido, empezaron a desarrollar... Y lo lúdico empieza a mezclarse con la creatividad. Es como... Es un montón. Es un montón. Y sin lugar a dudas, la vuelta que le da Casiari llevándolo hacia el sinsentido y el absurdo y cómo el juego puede convertirse en algo totalmente perverso, me parece que es extremadamente llevable a la escuela. Es muy llevable a la escuela esta historia. Aunque diga poronga, culo y no me acuerdo qué más. La verdad que disfruto mucho haberlo leído, haberlo traído a este espacio para leer. Sol y las lágrimas, en un momento me desbordó. Pero me parece que la estupidez puede más a veces. Que realmente la estupidez puede más. Y que es algo que lo venimos viendo, o que creo que lo comenté en la lectura sobre Sócrates del mundo de Sofía. Esto, ¿no? Como gente que se cree genial y que en verdad puede ser realmente muy estúpida, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho, mucho, mucho daño. Porque por muy poquito, porque es muy poquito de verdad, que diga esas 3 palabras y que se cuestione, es muy poquito. ¿Qué estás prohibiendo que se lea algo que tiene una complejidad, que es una complejidad que va creciendo y que se va desarrollando y que realmente pone en contacto con la miseria humana? Y que la gente que cuestiona a este profe por llevar este texto forma parte de esa miseria. Forma parte de esa miseria. No promueven lo más excelso del espíritu humano, lo más desarrollado, lo más interesante. Promueven lo más nefasto. Promueven, creo yo, la oscuridad. La oscuridad, porque miren que hay que tenerle prurita, hay que tenerle reparo a esas 3 palabras. En pleno siglo XXI. No, que mis hijos no las escuchen porque etcétera. ¿Con qué puedes completar esa frase? No, que mis hijos no lean las palabras poronga, teta, culo en la escuela porque... ¿Con qué lo completás a eso? Realmente me parece un montón. Sobre todo esto, ¿no? Ponele que decís, no, porque no quiero que mi hijo aprenda malas palabras. Bueno. Pero estás dejando de lado el resto. Y me parece a mí que el resto vale muchísimo más.
realmente muchísimo más. Y que podría tener, no sé, muchas malas palabras más. Y que tiene, además que tiene sentido en lo que está diciendo. No es que es usar malas palabras forzadas. Tiene sentido en el contexto de lo que está planteando el autor. En el desarrollo de la trama. Es un momento. Es un momento transitorio también de dos adolescentes. Digo, momento transitorio en la misma historia, ¿no? Después avanza hacia cuestiones que son mucho más profundas, mucho más profundas. Y el momento más trágico de la historia no es ese, que era un momento que se vuelve casi anecdótico. Y que a alguien le está costando el laburo. Es descabellado lo que está pasando. Bueno, basta este aporte de lectura. Hemos leído, hemos compartido un poco lo que está pasando en este mundo, en una provincia que nos queda muy cerca a quienes vivimos acá en Mendoza. Bueno, gracias Alien Girl por estar escribiendo. Me cuesta un montón decir la palabra girl, pero bueno, ahí está. Muchas gracias. Gracias a las personas que están viendo este directo en este momento. Dice Alien, voy a comentar lo que dice. En verdad es muy bueno y tiene algunas palabras medio XD, pero absurdo lo que le hicieron al profe por esto. Totalmente de acuerdo. Es absurdo. Es totalmente desproporcionado. ¿Qué precio tan caro se paga si sostenemos esto todo el tiempo? Si esto se vuelve la regla. Si la regla es vamos a limpiarnos a todos, a todas quienes osan interpelar y cuestionar de una manera tan chiquitita, porque posta que es re chiquito. Que diga estas 3 malas palabras es nada. Es nada. Y repito, tanto. Hay una jueza que está ahí investigando a ver si este profesor no corrompe a la juventud como Sócrates. Entonces le van a dar la cicuta. Es realmente desproporcionado. Por eso me parece que hay que levantar la voz. ¿Para qué? Porque me parece a mí que es un intento de al menos de no se la vamos a dejar pasar. Al menos vamos a decir algo. Y seguramente este cuento se va a leer en muchas más aulas. Seguramente. Y ojalá que sea así. Ojalá que lo que pase sea el efecto contrario. Que hayan querido, no sé, apagar esto y que se lea. Que se lea. Así que bueno, muchas gracias por haber acompañado esta lectura. Ya llevamos 1 hora, vamos a cerrar acá porque hay que ir a comer seguramente y hay que ir a descansar para mañana. Hay que preparar la prueba de filosofía que mañana voy a estar tomando a mis alumnos. Así que espero que estén realmente muy pero muy bien. Si te gustó el video, podés darle me gusta, podés comentar, suscribirte al canal. Si lo estás viendo en Twitch, también podés suscribirte al canal, eso ayuda siempre. Espero que estés realmente muy pero muy bien. Esta fue la lectura de Canelones de Hernán Cassiari a partir de todo lo que está pasando con el profesor Nicolás Esquivel de la provincia de San Juan. Nicolás, ojalá que vuelvas muy pronto a las aulas. Lo que leíste estuvo realmente muy pero muy bien. Adiós.